Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Salud Mental, la pandemia de nuestros tiempos, la verdadera pandemia de nuestros tiempos. Un proyecto que desarrollamos a través de la plataforma G5 Noticias, gracias al respaldo del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y también gracias al respaldo del Fondo de Medios del año 2023, gracias también al respaldo del Consejo Regional. En este capítulo en particular nos vamos a referir a los efectos que tiene la situación de violencia, delincuencia sobre las personas. Y para eso vamos a conversar con nuestra invitada, a quien quiero leer de manera precisa sus antecedentes académicos porque es una profesora bastante destacada en la materia. Hablamos con la doctora Miriam Pardo Fariña. Ella es psicóloga y psicoanalista. Es doctora en psicoanálisis y profesora de jornada de la carrera de psicología de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, que es donde estamos haciendo este programa aquí en este momento. Y además es miembro del Consejo Editorial de la revista Errancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también trabaja en su consulta particular como psicóloga clínica. Con ella vamos a conversar entonces en los siguientes minutos con respecto a este tema que es tan importante, tan llamativo y tan de moda, que tiene que ver con los efectos de la violencia y la delincuencia sobre nosotros y también cómo la enfrentamos cuando hemos sido víctimas de este tipo de situaciones. Bueno, ya estamos con la profesora. Profesora, entremos de lleno en materia, lo que significa precisamente el tema que nos convoca en esta jornada. Tenemos tanto bombardeo medial, tenemos tanto ataque de imágenes, informaciones, redes sociales, vinculadas a situaciones de violencia, asaltos, portonazos, crímenes, homicidios, sicariatos. ¿Qué tanto daño nos está haciendo esto en nuestra salud mental? Y pensando que además es el tema que además genera mayor repercusión y rebote tanto en redes sociales, internet, como medios de comunicación. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Germán. Bueno, comentarte que tanto bombardeo que tenemos nosotros en la prensa, sobre todo en las noticias, acerca de portonazos, encerronas, asaltos, persecuciones, y que pareciera que los canales se ponen de acuerdo para poder al mismo tiempo estar mostrando este tipo de eventos, yo diría que va generando un estrés adicional en la sociedad, en las personas que tienen que ver estas cosas, porque queda impuesto en el fragmento de la noticia donde esto se está exhibiendo, y eso va generando lo que podríamos llamar para algunas personas un estrés postraumático. Aunque nunca haya sido víctima de un asalto, aunque nunca haya sido víctima de un portonazo, aunque nunca haya sido víctima de un crimen, de un lanzazo, de lo que sea, ¿se genera de todas maneras un estrés en la persona que observa esto permanentemente? Se genera un estrés y en algunas personas que son mucho más sensibles se puede producir solo por el hecho de presenciar ese tipo de escenas tan violentas, un estrés postraumático que después se va verificando a través de los síntomas que presentan las personas. Yo lo pongo como un ejemplo. Hay personas que cuando ven las noticias y se preocupan por los portonazos pero no tienen auto, se preocupan por la situación de tráfico de drogas y no tiene nada que ver con el mundo en el cual ellos están o se rodean. Y por lo tanto de pronto como que estamos asumiendo conductas de cosas que ni siquiera nos están pasando. ¿Cómo uno lo podría enfrentar a ese tipo de situaciones y pensando en los efectos que usted nos indica que pueden tener sobre las personas? Claro, en primer lugar pensar de que el hecho de que haya tanta noticia sobre eso hace pensar como que la sociedad está absolutamente centrada en eso. Entonces es difícil como poder salirse de ahí, aunque uno no trafique drogas, aunque uno a lo mejor no tenga un auto. Sin embargo, es como si uno lo viviera. Y esto ocurre porque los seres humanos nos identificamos con los otros seres humanos. Y si a alguien le pasa algo, también a nosotros nos afecta. Por lo tanto, una de las medidas que pienso que habría que revisar es preguntarnos por qué, en primer lugar, es necesario que haya tanto bombardeo de eso. Desde el punto de vista de los medios uno lo podría decir porque resulta, porque uno coloca las imágenes de un asalto, de un portonazo, de un robo, el videíto como le llamamos nosotros los periodistas, o los audiovisuales y el rating sube, los clics en internet suben, compartir las notas en redes sociales sube, los mensajes en WhatsApp aumentan, por lo tanto también hay un efecto pernicioso en las personas que de pronto uno podría decir, sí, son efectos de lo que reciben, pero también ellos son generadores de los propios contenidos y las respuestas que van teniendo los medios en torno a ese comportamiento, ¿no? También, por supuesto, se va retroalimentando y es como que nuestra sociedad, que yo considero que ya está enferma, entonces comienza a funcionar bajo esa mirada y al final el televidente también hace lo mismo. Solo que hay personas que sí acusan recibo
del daño que esto les empieza a generar y que aparece a través de cierta sintomatología. ¿Qué sintomatología en particular podríamos detectar en una situación de este tipo? Por ejemplo, pueden haber pesadillas, mal dormir, trastornos de sueño, situaciones de mucho temor de que pueda eventualmente pasar algo. Salir a la calle y ya estar con una sensación un poquito paranoica de que a lo mejor me están mirando, me pueden perseguir, a lo mejor me van a asaltar, me van a quitar la cartera. Hay una publicidad de una compañía de seguros que hacía eso, que jugaba con ese efecto, que la persona miraba desde el vehículo y veía un adulto mayor y pensaba que él iba a romper el vidrio, que un niño aparecía con una cara de malvado. Exactamente. Se transformaba todas las percepciones con respecto a un ambiente normal, entre comillas. Exacto, porque entonces la sociedad deja de normalizarse en términos de que no necesariamente nos tiene que pasar, sino que se dicotomiza los buenos, los malos, los que van a delinquir, versus las víctimas, los victimarios. Entonces vivimos con esas dualidades que al final lo único que hace es que el ser humano no logre integrar la vida, sino que aparezca una disociación entre lo que a mí me puede dañar o lo que no daña. Y eso es una especie de reduccionismo de lo que puede ser en realidad la vida de los seres humanos, que es mucho más que eso. Y yo lo pongo también en la temporalidad medial, porque uno prende el matinal en la mañana ahora y a las 8 de la mañana le está mostrando una cantidad de cosas policiales, como se les llama, y prende el noticiero en la noche, a las 9, 10 de la noche, y también ve otro, por lo tanto, se levanta, entre comillas, estresado y se acuesta, entre comillas, estresado durante el resto del día, que puede estar incluso ajeno a este tipo de bombardeo informativo. No aparece, pero cuando uno tiene los momentos de inicio y de cierre de la jornada está allí presente eso, ¿no? Exactamente, entonces con mayor razón es un discurso que se está recibiendo permanentemente y que con el cual las personas se pueden identificar, que es cuando además se lo sigue y no se toman medidas para decir o cambio de canal o no quiero ver esto, como hay mucha gente que ha decidido hacer eso también, que prefiere no ver noticias para no exponerse. Entonces, ¿cuál sería la obligatoriedad de tener que estar viendo esa cantidad de bombardeo de malas noticias? ¿Qué recomienda usted en ese sentido, fríamente hablando? ¿No consumir esto? No consumirlo, porque eso se transforma en un objeto de consumo. Entonces la idea sería o cambiar el canal, ver otras cosas, escuchar música, hacer otras actividades. No es necesario estar horas o a veces muchos minutos. Hay noticias que pueden durar hasta media hora, siempre con el mismo tema, en esta cosa más bien morbosa, de mostrar hasta el último detalle de lo que se está haciendo respecto a un operativo, por ejemplo, y si la persona se da cuenta que le hace daño, no lo vea, no tendría por qué hacerlo. Si no lo hace, no está siendo distinta que muchas otras personas que en realidad optan por lo mismo. ¿Y cómo manejarse con un equilibrio entre, por ejemplo, la necesaria... Bueno, no adicción, pero que asumido puede ser adicción a las noticias, pero el necesario derecho a informarse, a la protección, entre comillas, al necesario derecho de no bombardearse? ¿Cómo uno lo puede hacer para equilibrar esos dos puntos? Porque al final de cuentas, claro, las personas consumen noticias a través de redes porque discriminan sus contenidos, pero en los medios masivos es medio difícil discriminar, a menos que uno pague la tele. ¿Cómo lo puede hacer uno para mantener el juicio, entre comillas, en este tipo de cosas? Por ejemplo, en el caso de las noticias, yo creo que sería más que suficiente ver los titulares, nada más. Y si la persona, por ejemplo, le interesa ver las noticias internacionales o algún otro tema que no tenga que ver con lo policial, no vea ese segmento y ve lo otro que sí le interesa. Total, ya se enteró de algo que está ocurriendo. Ahora, si le interesara mucho, porque es un caso demasiado mediático, como ha pasado también en nuestro país y sigue ocurriendo, bueno, seguirá una secuencia, a lo mejor también lo puede leer en prensa y si no lo puede leer, tendría que seguir algo de la noticia, pero ya con un poco, lo demás suele ser repetitivo. Para cerrar este ciclo, entre comillas, en lo que significa el consumo y la absorción de información, muchas veces los padres no se dan ni cuenta, pero están viendo estas noticias en la mañana o la tarde acompañados de los hijos, de los menores de edad. Claro. Ellos también podrían ser potenciales víctimas, no sé si es el concepto o no, o sujetos de una situación como la que hablamos al principio, de estos estrés que se generan por esto. Siempre y cuando para los padres se les produzca a ellos, en los papás, situación de estrés, porque eso es lo que le van a transmitir a los hijos. Como que es tan terrible esto, que mejor no salir a la calle, que hay que andar con mucho cuidado, que bueno, son como normas o reglas que nosotros colocamos en el diario vivir, pero que puede estar hiperpotenciado porque los mismos papás ya están asustados.
Entonces, si van a estar asustados, ¿para qué ven tanto eso? Y luego más encima se lo transmiten a los hijos. Bueno, los hijos también van a beber un poco de aquello y van a estar muy preocupados de un mundo que deja de ser amigable, porque al final es un mundo que te ataca. Es dicotómico. Para cerrar ese concepto y precisamente con las conductas que toman las personas después que consumen este bombardeo informativo vinculado a temas de violencia, delincuencia, están los que se compran el gas pimienta, están los que blindan los vidrios, les colocan láminas plásticas, los que le colocan el corte a corriente y no saben después cómo conectarlo, tantas cosas más que tienen que ver con este absurdo, entre comillas, o los que se arman definitivamente y que al final terminan siendo ellos víctimas quizás en algún momento de sus propios miedos en esa materia. ¿Qué recomienda usted? Porque hay personas que tienen ese tipo de conducta y que avanzan, dan un paso más, no se quedan solamente en el temor de ver algo ante la pantalla y me quedo aquí en la casa y no me muevo a ninguna parte, sino que toman medidas y toman un paso más. Se compran un gas pimienta que ni siquiera saben cómo apretar o tienen un arma que ni siquiera están en la conciencia si lo van a ocupar o no y que incluso puede significar un riesgo para su propia familia. Mira, hay un concepto en psicoanálisis que es muy interesante porque tiene que ver con estar más allá del principio de placer, de lo que logra uno un equilibrio, sino que se transforma en un exceso. Por ejemplo, si una persona compra gas pimienta, hace todo eso que tú enumeraste y aún así sigue intranquila, esa persona lo que tendría que pensar es que realmente está dentro de un exceso. Probablemente no se dé cuenta, pero otros familiares quizás se lo puedan decir. Si uno llega a un exceso de resguardarse tanto como que estuviera en la misma guerra, entonces el problema ya pasa a ser personal, porque ya está bien tomar resguardo frente a algo que puede ser eventualmente peligroso, pero otra cosa es que nosotros estemos blindados de esa forma, porque se transforma en un exceso y ahí la recomendación es que consulte. Con psicólogo. Ahí estamos hablando de un tema ya porque ya sería personal. Concreto de salud mental específico. Sí, sería personal ya, porque quiere decir que está tan tomado por esto que se transforma como en su guión personal, que no le quedaría más alternativa que tener que consultar para poder tranquilizarse con atención psicológica y si fuera ya muy grave, quizás psiquiátrica para que reciba alguna medicación. Y eso también genera una reacción en su entorno. ¿Cómo el entorno debe entre comillas, no, la palabra no sé si es enfrentar, me puedo equivocar en el lenguaje, acoger, entender, apoyar, ayudar, destrabar este tipo de situaciones? Si yo veo, no sé, mi mamá, mi papá, mi pareja, mis hijos o yo mismo, no sé, alguien que me ve que estoy así, mis amistades, ¿cómo podemos ayudarlo precisamente a que salgan de este nudo que se arma? En primer lugar, la familia va a ser el primer sensor que va a captar que hay un exceso. Ojalá algunos miembros de la familia le hagan ver a esa persona que está exagerando y que además no es solo que exagere a nivel cognitivo de lo que piensa, sino que está sufriendo, que sufre por ese problema, porque no puede ser feliz, no puede salir a la calle tranquila. Tampoco también pueden entrar a robar y al final ya la cuestión se sale de la norma de mano. Sí. Nivel 2, personas sujetos de hechos delictuales, víctimas de hechos delictuales, robos por sorpresa, robos con fuerza, hurto, gente que ni siquiera se dio cuenta que le robaron algo, robos digitales, porque ahora roban sin tocarte, claro. La plata, cosas así. ¿Qué pasa con las personas cuando ya están en ese estado, en ese nivel, cuando ya han sido sujetos de hechos delictuales? ¿Qué observa usted como parámetro conductual y qué se recomienda también trabajar con las personas cuando están enfrentadas a un problema de esa naturaleza? Bueno, si alguien tiene la desgracia de que sufrió un portonazo, encerrón, algún hecho delictual, lo más probable es que aparezca estrés postraumático, es lo más probable. Es importante decir que el estrés postraumático no necesariamente aparece de inmediato. Hay personas que tienen muy buenos mecanismos de defensa y logran tolerar la situación crítica y están con la adrenalina a 1000. O sea, son pragmáticos en el muy problema. Pragmáticos, lo ordenan, aparece mucha racionalización y pueden pasar incluso meses en que pareciera como que acá no ha pasado nada. Pero de pronto comienza comienza la reviviscencia del hecho traumático tal cual aconteció. ¿Ya? Porque bueno, en psicoanálisis sabemos que el inconsciente es atemporal y por lo tanto lo que uno vive hoy o recuerda y actúa, eso tiene la misma connotación de cuando ocurrió la primera vez. Así de fuerte es.
qué es lo que pasa en los temas de abuso, en los temas de delincuencia, etc. Entonces la persona lo va a revivir, seguramente recordando el hecho, quizás algunas palabras que pudieron haber dicho los agresores o situaciones violentas con respecto a lo corporal. ¿Y eso va a generar situaciones tanto corporales como emocionales? Terrible, es muy doloroso y la persona además lo empieza a soñar, comienzan a ver, como te decía al principio, pesadillas, comienzan también estados ansiosos, ganas de llorar y no se sabe por qué, cuestionamientos acerca de la existencia y generalmente como una sensación de estar vulnerado. ¿Ya? Como que me pasó esto, me puede volver a pasar. Y aunque sean meses los que hayan pasado después, porque cuando pasan meses la gente tiende a decir, no, esto es problema de otra cosa, no tiene que ver con lo que... No, puede aparecer. Hay personas que no vuelve a aparecer. ¿Qué es lo que ocurre con los abusos sexuales? Hay personas que no se acordaron más. Bloquearon. Pero a lo mejor ya en la adultez aparece con la misma fuerza. Lo hablamos fuera de cámara, el caso Marista, que apareció 20 y tantos años después de que los hechos se habían producido. Exactamente. Bueno, esto es algo similar. Entonces hay que tener cuidado con eso porque la víctima puede estar muy entera afrontando el problema, pero no sabemos la magnitud del impacto que ha quedado en esa persona. Pero desde el punto de vista de lo que significa su expertise y su conocimiento, muchas veces el sistema tiende a que las personas no tengan una contención en este sentido y que sean revictimizadas desde un carterazo a un portonazo porque tienen que ir a declarar, tienen que ir a ratificar el asunto, que si el fiscal no persevera en la investigación hay que volver a insistir, hay que volver a sacar todo lo que uno tiene adentro y volverlo a colocar sobre la mesa, como que el sistema no nos ayuda mucho, salvo con lo que está pasando ahora con el tema de las situaciones de abuso con menores, que se han capacitado especialistas en entrevistas, que hace pocos días incluso a nivel local se entregaron datos sobre eso, pero en la globalidad de los hechos delictuales como que la revictimización es parte del sistema al final de cuentas. Estamos revictimizados, revulnerizados, todo lo que es. Así es. Que no hay como que no hay una forma de protegernos ante esto, ¿no? No. Entonces, por lo mismo, el factor protector principal tendrá que ser la familia, ¿ya? Para que ahí se busque alguna red de apoyo y poder ayudar a las personas que están sufriendo. Por supuesto, hacer todos los procedimientos que hay que hacer, pero en la parte afectiva, ¿quién soluciona eso? Es solamente el amor. Tiene que ser escucha a la persona, horas de estar con ella, acompañarla, que sienta que es querida a pesar de todo lo que ha ocurrido, de que esto fue algo azaroso, por ejemplo, de que empiece a escuchar otros textos que sean más integradores y no tan disociados, así como que uno va presentando lo bueno, lo malo. Esa sería la idea, porque no hay otro recurso en realidad. Y por supuesto ayuda psicológica en caso de ser necesario. O sea, es recomendable en todo caso recurrir a una ayuda psicológica independiente que uno tenga o no, porque uno, como usted nos decía hace unos minutos atrás, puede ser que esto no se manifieste y no aparezca con mucha templanza, muy enterito, pero después va a venir sí o sí el problema, es como los accidentes de tránsito también. Claro. O sea, hay personas que, claro, tienen un accidente, se van a subir al auto, pero llega a la misma esquina o pasa un auto similar al que tuvo y ahí se puede generar hasta otro accidente nuevamente. Entonces, claro. ¿Qué haría usted, por ejemplo, si yo fuese, no sé, sujeto de un hecho delictual violento? ¿Me recomendaría ir a una terapia? De todas maneras, lo que pasa es que a veces las personas no lo quieren hacer porque justamente se sienten como que lo pueden dominar al problema, ¿ya? Pero de todas maneras hay que decirlo como una recomendación, porque por último si no va ahora, quizás después lo haga, y quizás nunca también, pero pienso que poder decirlo y socializarlo de la importancia que tiene poder recibir ayuda, y muchas veces solo psiquiátrica, en el caso de que la persona tenga un estado de ansiedad y diga, ¿sabes qué? Yo quiero tomarme un ansiolítico. Bueno, podría ser, pero aún así, si eso perdura y está allí, hay que decirlo. Pero es que importante lo que usted dice con respecto a decirlo, porque el ser humano en esta sociedad actual, donde uno tiene que mostrarse invulnerable ante todo, tiende a no decir nada, a quedarse callado, a guardarse las cosas, y es como guardar la basura en la casa. Yo siempre pongo eso, si usted empieza a guardar la basura en la casa, le va a quedar la escoba. Entonces, aquí pasa más o menos lo mismo. Entonces, claro, ahí también tiene que haber un ejercicio, entre comillas, de reconocerse vulnerado, no tener problemas en pedir ayuda, reconocer que uno tiene un problema y, ojo, depositar la solución de ese problema en las personas especializadas, porque uno de pronto, no sé, pues deposita esos problemas en quienes no son muy especializados o quienes se las dan de especializados en la materia y eso hasta puede ser peor, ¿o no?
podría ser peor. Pero miren, ya el hecho de hablarlo ya tiene un cambio. Lo que no hay que hacer es quedarse en silencio. Eso hay que evitarlo. Entonces hay que por lo menos empezar a hablarlo en la casa, mucho. Todo lo que la persona necesite. Y si no lo habla, yo creo que hay que instar a que hablemos el tema. No se tiene por qué cerrar, porque al agresor poco le importó, ya que tienen patologías en general de algunos tipos de trastornos de personalidad, los que son los agresores, y no les importa la víctima. ¿Están completamente disociados de la situación? No desarrollan ni la empatía, ni la gratitud, nada. Entonces, la persona que queda afectada es la víctima, que sí tiene estas otras condiciones o habilidades blandas para estar en este mundo, ¿ya? Y a la otra persona que le hizo el daño, o el grupo, porque ahora ya es en grupo, no le importa. Entonces, importante hablar, eso yo diría que es crucial. Tormenta perfecta entonces, víctima de delincuencia y escenario medial cargado a esto, es bien difícil recuperarse, ¿no? Una cosa así, Muy ¿no? difícil porque sigue la insistencia, porque después la persona va a ver otro portonazo, otra encerrona y se va a volver a acordar de lo propio, es como que nunca termina. ¿Y cómo uno desarrolla precisamente estas murallas, no sé si es muralla la palabra correcta, pero estos niveles de contención y distanciamiento precisamente de esto, para que uno tenga esa claridad de decir, esto no es mi escenario, ¿no? Y si fue mi escenario, tengo que superarlo. ¿Cómo lo puede hacer uno? O sea, yo creo que a mí me pasa algo así y voy a terminar como estamos hablando recién. Entonces, yo también quisiera, entre comillas, recibir algún tipo de recomendaciones para poder estar con mayor entereza, y no con entereza formal, sino que con entereza de fondo para poder enfrentar una situación así, ¿no? Claro, la única recomendación yo diría que son dos. Uno es la gran conversación a nivel familiar, ¿Ya? que se repita una y otra vez la conversación, en donde los familiares escuchan a la víctima, o le preguntan, o la víctima quiere preguntar, o por último quiere hablar, y que nadie le diga, no vuelvas con eso, no es conveniente porque te hace daño, que estés recordando. O sea, si la persona lo necesita, lo tiene que hablar, no se tiene que quedar callada. Eso en primera instancia, y por supuesto tiene que pasar con ayuda profesional para que pueda elaborar el trauma. No se va a olvidar nunca de eso, pero sí puede adquirir nuevas herramientas para poder integrar la escena, la situación que tuvo que vivir. O sea, es distinto tener una cicatriz que tener una herida abierta en ese sentido. Exactamente. Entonces, saber que hay gente que le apoya, que es su familia, por eso hay que hablarlo, y luego hablarlo en terapia. Siempre la palabra, no hay otro método, es solo ¿Y cuando hablar. la gente no tiene esas redes de apoyo familiar, qué pasa allí? A veces son... No todos tienen los mismos estándares de cercanía, contención y apoyo, y de afecto incluso en su entorno. ¿Cómo se hace ahí? Cuando no hay familiares que ayuden, porque puede ser muy disfuncional la familia, las personas muchas veces recurren a sus amistades, algún amigo, amiga, alguien que pueda escuchar. Siempre va a haber alguien que escuche, para bien o para mal, pero alguien escuchará. Ya eso, mira, es el primer paso. Y eso da claridad. Da claridad porque uno escucha una retroalimentación. O sea, la idea es que el amigo también aporte en este sentido, porque Aunque uno revictimiza nuevamente, como claro. que, qué terrible, qué tragedia lo que te pasó, lloremos juntos. No sé. Pero mira, lo que pasa es que cuando se vivió el hecho traumático, la víctima no pudo hablar, Ya. porque como es violento, es un acto ahí mismo con un nivel de violencia impresionante, que a lo mejor la empujaron, la tironearon, le pegaron, etcétera. La persona se quedó sin palabra, porque no es algo a discutir o a conversar con el agresor. Entonces, ¿cómo lo conversa? Aunque esté con una persona muy burda, por último, que le dijera, ¡ay, pero qué lástima lo que te pasó! Pero ya el hecho que le esté escuchando y que haya una conversación, aunque el interlocutor no tenga tantas herramientas, ya es terapéutico, porque yo puedo hablar del punto. En cambio, cuando ocurrió el hecho traumático no era posible hablar. No se podía sacar la voz. Correcto. En cambio acá sí. Se nos ha pasado volando la media hora, nos quedan 2-3 minutos de conversación. Yo le quiero dejar a usted la reflexión final, en términos muy simples, muy básicos, pero que esperemos sea muy útil para quien nos pueda observar en nuestras distintas plataformas, en el YouTube, en el Instagram, en nuestro Facebook, en los distintos caminos que nos van a llevar a G5 Noticias con este capítulo. Una reflexión final de lo que hemos conversado durante este rato acá en la Universidad de Reino. Lo primero que yo diría es que a pesar de
el énfasis que hay en una sociedad cruenta, malvada, que está a punto de dañarnos siempre, que es lo que van presentando los medios a través de este tipo de noticias, quizás nos ayudaría mucho a pensar de que esa es una cosmovisión, no es una mirada que está enfatizada. Sería la primera reflexión que yo haría. Y que si nosotros la vamos a tomar tal cual y vamos a pensar igual, miren, la solución no viene, porque vamos a vivir traumatizados y retraumatizados. Entonces, poder pensar que la sociedad es más allá de la delincuencia, que es un punto importante, sí, por supuesto, pero no lo es todo. Yo no tomaría la parte como el todo, para poder pensar que este planeta vale la pena habitarlo. Sería lo primero. Y número dos, que no existe ningún otro camino en los seres humanos, sea cual sea la situación traumática vivida, si no es hablando. Por eso es que es importante hablar en familia y, por supuesto, hablar en terapia, si es que es necesario ir a una consulta psicológica, psiquiátrica, donde se pueda hablar el problema. Esa sería mi reflexión final. Y yo le agrego otra más, escuchar a los que saben, porque eso también es muy importante también, porque a veces nos negamos la posibilidad de escuchar por supuesto, las palabras de los claro, otros cuando también quieren ayudarnos en esa línea. A veces la gente como que tiende a bloquearse y creo que es muy importante escuchar. Doctora Miriam Pardo, le queremos agradecer el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros de estas cosas que no se ven habitualmente en los medios de comunicación, pero por Dios que son útiles para nuestra calidad de vida. Le agradecemos el tiempo que ha tenido para estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros cerramos este capítulo y obviamente son 12 capítulos que contempla este ciclo, que ha contado con el respaldo tanto del Ministerio y Secretaría General de Gobierno como también por parte del Consejo Regional en este Fondo de Medios 2023, en donde la salud mental es la verdadera pandemia de nuestros tiempos. Seguiremos hablando sobre estos temas, esto lo puede ver usted cuantas veces quiera, lo puede compartir en sus redes, hágalo, nos hace bien conversar con esto, escuchar y aprender. Que esté muy bien, nos vemos. Espectacular. Voy a sacarme el audio que tengo acá atrás. Salió como expedito. Súper.